¿Qué tal, hermanos? Buenos días, Dios les bendiga. Hoy domingo 21 de junio del 2020, domingo Día del Padre, así que feliz día para todos los papás que nos están mirando, que nos están acompañando. Les mando un cariño fuerte, un beso grande y que Dios los bendiga. Si vienen en Jujuy, vamos a festejar también el Día del Padre el 12 de julio. Así que bueno, también va a ser otro día más, otro motivo más para poder saludar a los papás en su día también. Pero bueno, seguimos congregándonos de manera virtual, vamos a compartir una porción de la palabra de Dios, vamos a tener una pequeña meditación hasta que podamos volver a congregarnos otra vez dentro del templo, dentro de la iglesia. Mientras tanto, y siguiendo las órdenes y obedeciendo los decretos que el gobierno ha impuesto, que seguramente han determinado que es lo mejor para cada uno de nosotros, vamos a seguir quedándonos en casa y vamos a seguir compartiendo y teniendo nuestro culto familiar, teniendo nuestro culto en nuestros hogares o en el lugar donde estés, que estés escuchando este mensaje. En esta noche quiero compartir una historia, es una parábola, es una historia de amor realmente, que alusiva al Día del Padre tiene que ver con el amor del Padre, ¿no? Es una verdadera historia de gran amor, que es una historia, está contenida dentro de una parábola muy querida y muy conocida por todo el mundo cristiano. Y es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo aparece relatada únicamente en el libro de Lucas, ¿sí? En el Evangelio de Lucas está la parábola del hijo pródigo, está en el capítulo 15, y dentro del capítulo 15 aparecen tres parábolas, ¿no? La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. La segunda parábola que aparece en Lucas 15 es la parábola de la moneda perdida, y la tercera parábola es la parábola del hijo pródigo. Todas tienen que ver con la restauración, ¿sí? Todas tienen que ver con la restitución. Y en estas tres ocasiones el Señor Jesús pone énfasis, ¿no? Pone especial atención en el gran valor que tiene recuperar aquello que estaba perdido, ¿no? La palabra de Dios muestra que hay un gran interés de parte de Dios, y esto está reflejado no solamente en estas tres parábolas, sino que está reflejado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a lo largo de los 66 libros que contiene la Biblia. Muestra el énfasis que tiene Dios por recuperar todo aquello que se había perdido. Y una de las cosas que la humanidad perdió es la comunión con Dios, ¿no? Y desde el primer momento hay una atención especial de parte de Dios, un interés especial de parte de Dios de volvernos a traer, de volvernos a recuperar, ¿no? Aquello que estaba perdido. Pero ¿cuál es el motivo de estas tres parábolas, ¿no? Cuando leemos en Lucas capítulo 15, cuando leemos los dos primeros versículos, encontramos en Lucas 15 que dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come, ¿no? Hay un énfasis especial de parte del Señor Jesús en ese lugar, de mostrarle a aquellos que creían que o que no podían entender cómo puede ser que aquella persona que decía ser el Hijo de Dios, ese era el pensamiento de los fariseos, ¿no? Decían, bueno, si realmente dice ser el Hijo de Dios, ¿cómo puede ser que coma con los pecadores? Que los reciba a los publicanos, aquellos que no son del pueblo. ¿Cómo puede ser? No podía caber en la mente, en el pensamiento de aquellos religiosos,
¿cómo puede ser que Dios tenga interés en el pecador? ¿No? Y eso lo ha mostrado desde siempre. Desde siempre Dios ha mostrado en rescatarnos, desde siempre Dios ha mostrado interés en restituir, en restaurarnos, en perdonarnos, en mostrar su misericordia. Eso es una característica que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y ese enfoque, obviamente, como decía recién, ese enfoque nunca cambió. Jesús recibe a los pecadores y recibe a los publicanos y comía con aquellas personas que tenían mala reputación, porque Él es el único que puede dar salvación. Y la salvación no se encuentra en las buenas obras, en la bondad, en la religiosidad. La salvación se encuentra en el Señor Jesús. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces ahí es cuando recibimos la salvación. Jesús deja bien en claro que para Él todos, absolutamente todos, somos valiosos, y también muestra la gran importancia del arrepentimiento. No solamente que todos tenemos un gran valor, sino que hay un interés especial en el arrepentimiento de las personas. Y el arrepentimiento en las personas trae gozo al corazón de Dios. Fíjense en el mismo Lucas 15, en el capítulo 7, en el versículo 7 de Lucas 15 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El arrepentimiento trae gozo, como decía recién, al corazón de Dios. El contexto de esta parábola está basado en una petición, ¿sí? Vamos a leerla primero, esta parábola, la parábola del hijo pródigo, antes de continuar. Vamos a leer en Lucas 15 a partir del versículo 11. Dice la palabra de Dios: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Es una historia maravillosa. Esta parábola es una historia realmente conmovedora de amor, ¿no? Cada vez que leo y releo esta historia me hace acordar de mi propia vida, ¿no? Cómo Dios me recibió, cómo Dios me acercó a Él, ¿no? Es una historia que realmente conmueve mi corazón. El contexto de esta parábola es la petición, ¿no? Esta exigencia de parte del hijo hacia el padre, quizás un tanto ofensiva, un tanto insolente, decir, Padre, dame lo que me toca. ¿Sí? El contexto se basa en todo esto, ¿no? Dame lo que me toca, dame lo que me corresponde. Y el padre accedió a este pedido. Y el padre accedió totalmente a dar este pedido. Repartió sus bienes, repartió sus tierras, repartió sus campos, repartió sus ganados. Seguramente repartió todo lo que él en algún momento quizás había recibido también, ¿no? Pero el padre en su bondad y en su generosidad le dio y accedió a este pedido. Y a su hijo menor le dio lo que le correspondía. Y este muchacho malgastó lo que obtuvo. Lo malgastó en placeres desenfrenados, menciona la palabra de Dios, que lo malgastó en rameras, seguramente se fue por el mundo, siguiendo sus propios deseos, teniendo todo lo que el padre le había dado, que seguramente le correspondía, porque la herencia era algo que se correspondía. Pero este pedido forma parte del contexto de esta parábola y nos da un poco nos choca un poco, ¿no? Nos da un poco de bronca o de tristeza, quizás, de decir, todo lo que le dio el padre lo malgastó. Todas las cosas que el padre accedió a darle, este muchacho lo malgastó, los tiró por la borda. En una noche despilfarró quizás la mitad de la herencia de lo que el padre le había dado. Pero qué insensato, ¿no? Pensamos todo esto, ¿no? ¿Y qué habrá movido a este muchacho a pedirle al padre lo que él tenía? Quizás el amor al dinero, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 10, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y por ese amor hay muchas consecuencias más, ¿no? Le menciona Pablo a Timoteo. No está diciendo la palabra de Dios que tener dinero es malo, ¿no? Sino que el amor al dinero es algo malo. Por amor al dinero muchos dejan sus familias, muchos dejan su salud, muchos dejan su tiempo personal, el compartir el tiempo con sus hijos, el compartir el tiempo con su familia. Todo por el amor al dinero, ¿no? Y por el amor al dinero no le importó agraviar a su padre de manera insolente y decirle, dame lo que me corresponde. Porque sí le corresponde, pero dámelo, yo lo quiero. Seguramente el amor al dinero movilizó el corazón de este muchacho que se fue y por el mundo desperdició el dinero que el padre le había dado. Y resultó que al irse por el mundo, al irse y al andar por ahí, en algún momento el dinero de la herencia se terminó, se acabó, no hubo más. Y dice que en la tierra donde este joven estaba, comenzó a haber hambre, comenzó a haber necesidades. Y claro, cuando hay necesidades y hay hambre y no hay una reserva, seguramente comenzaba a buscar algún recurso, cómo sostenerse, ¿no? Y ustedes saben que para el pueblo de Israel, para los judíos, los cerdos son animales impuros. Tal fue la desesperación que tuvo este muchacho que buscó trabajo y accedió en el trabajo que encontró a cuidar cerdos, ¿no? Estaba dispuesto por la necesidad que el mundo le ofrecía, por la necesidad que él tenía, estaba dispuesto a vivir una vida miserable, vivir una vida de impureza, ¿no? Y es que lejos de la casa de papá, lejos de la casa del padre, el mundo lo único que puede ofrecer es apacentar cerdos, nada más. Vivir una vida de miseria, lejos de la casa de papá,
él comenzó a sentir hambre, comenzó a sentir frío, comenzó a sentir seguramente las necesidades que muchos que viven en la miseria sienten. Pero estoy hablando de la miseria espiritual y no de la miseria física, ¿no? Dice la palabra de Dios que hasta deseaba alimentarse con la comida que comían los cerdos, ¿no? Sin embargo, ni siquiera la misma comida que los cerdos comían, él podía comer. Estaba en una situación tan desesperante que pasó de tener todo por amor al dinero a no tener absolutamente nada. Pasó de tener la comodidad de la casa del padre a tener que vivir entre los cerdos. Pasó de vivir en la gloria de estar cerca del Padre a vivir en la miseria de la impureza de los animales más impuros. Hasta que un momento este joven reflexionó y pensó, ¿no? Que recordó que en la casa de su padre aún los obreros, aún los jornaleros tenían un plato de comida. Y él se acordó y vino a la memoria, vino a su corazón la necesidad de volver al Padre. Él vio su condición, ensayó un discurso, ¿no? Como muestra el versículo 18, ensayó un discurso y dijo, le voy a decir así a mi Padre. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice la palabra, ¿no? Hizo ese ensayo mental de qué es lo que le iba a decir, porque sabía que estaba en una situación desesperante. Y pensó, ¿no? Si los obreros tienen comida, ¿cómo no voy a tener yo comida? Necesito volver a mi padre. Sintió la necesidad, ¿no? Y agarró lo poco o quizás lo nada que tenía, dejó los cerdos, cerró la puerta del establo o el lugar donde viven los cerdos, cerró la puerta y se marchó. Y marchó con rumbo hacia la casa del padre. Y marchó con rumbo pensando seguramente, ¿qué le iré a decir a mi padre? ¿Cómo me irá a recibir? ¿Estará esperándome? ¿Qué irán a pensar los jornaleros que trabajan con mi papá? ¿Qué irán a pensar mi hermano? ¿Qué irá a pensar de todo esto? ¿Será que mi padre me recibirá una vez más? ¿O cruzará sus brazos, me mirará de lejos y me repudiará? ¿Qué pasaba en la mente de este joven cuando iba camino hacia la casa de papá? La palabra de Dios muestra en el versículo 20, para mí es un versículo de oro, ¿no? Si lo puede y tiene la costumbre de marcarlo en su Biblia, márquelo, ¿no? Porque el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, hablando el muchacho, ¿no? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Dice, el mismo padre que permitió que este muchacho se fuera, es el mismo padre que lo estaba esperando. El papá estaba sentado en la puerta de su casa, esperando el día en que su hijo regresara. Dios está esperando en cada momento a que sus hijos vuelvan a Él. Este mismo padre que había permitido que se fuera, cuando el muchacho llegó, dice que salió corriendo, aún viéndolo de lejos. No esperó fríamente en su casa, cruzado de brazos, viendo a ver qué es lo que iba a decir y a ver qué excusa va a poner este muchacho, mi hijo, cuando venga acá a decirme que ha despilfarrado todos los bienes en el mundo y ahora viene porque tiene hambre. No hubo reproches. El padre salió corriendo al encuentro. Y así como estaba, con olor a chancho, con olor a mundo, con olor a pecado, el padre dice que lo abrazó, el padre lo besó, el padre lo recibió. Fíjense, ¿no? Hay dos cosas importantes acá para recalcar. El padre sin reproches
vio que en su hijo había arrepentimiento, porque el versículo que sigue declara el hijo lo que tanto había ensayado, ¿no? Padre, he pecado contra ti. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Quizás no merezco ser llamado tu hijo. Sin embargo, el padre, sin reproches, lo besó, lo abrazó. No importa, no esperó a que se bañara, no esperó a que se cambiara la ropa. El padre lo recibió en la condición que él llegó. Muchas veces esperamos ver un cambio en las personas para que se acerquen a Dios. Sin embargo, Dios está esperando que te acerques con arrepentimiento hacia Él. Y eso es lo que este joven muchacho mostró. Mostró arrepentimiento y eso trajo gozo al corazón de su padre. El arrepentimiento trae gozo al corazón de Dios. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay mucha fiesta entre los ángeles del Padre. Hay mucho gozo en el corazón de Dios cuando un pecador llega arrepentido. Así como llegues con olor a cerdo, con olor a mundo, con olor a pecado. Si hay arrepentimiento, Dios te recibe. Y esta parábola, esta comparación, ¿no?, entre el amor de Dios y el amor de este padre que recibe a su hijo, es lo más real que podemos vivir cuando llegamos a la presencia de Cristo, ¿no? El mismo Padre lo recibe con amor. Dios nos acepta en la condición en la que estamos. Y si hay arrepentimiento real, lo vuelvo a remarcar, lo vuelvo a decir, si hay arrepentimiento real, Dios nos recibe con amor. En el versículo 22 muestra la palabra de Dios. Dice, el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Fíjense, ¿no? El padre tiene cuidados especiales y existe una figura de sacarle su ropa que traía del mundo, que estaba cargada con toda la inmundicia de haber estado en el lugar donde estaba, en el mundo, con los cerdos, ¿sí? Y pónganle una ropa nueva. El Padre lo restituye, le vuelve a dar una vez más el vestido de hijo, el vestido del hijo que tanto amaba, ¿no? Y que nunca dejó de amar, y que tanto esperaba, y que nunca olvidó y siempre recordaba, y que a la puerta de la casa lo esperaba. Sáquenle este vestido y pónganle un vestido nuevo. Está hablando la palabra de Dios de la restitución. En Cristo existe verdaderamente una nueva vida, ¿no? Acá la parábola muestra algo físico. Se saca la ropa vieja o sucia y pone una ropa nueva, resplandeciente, hermosa, ¿no? Dios nos da un corazón nuevo. Al volver a los pies del Padre, el Hijo recibe un corazón nuevo, una vida nueva. También dice que le da un anillo. El anillo tiene que ver con la identidad, ¿no? Antiguamente y actualmente también algunos anillos contienen un sello o unas iniciales que tienen que ver con la identidad, con la pertenencia. Los esposos, cuando se casan, intercambian anillos que generalmente contienen el nombre de su cónyuge, ¿no? En el caso mío, en mi anillo de bodas está grabado el nombre de Catalina, ¿no? Y en el de Katy está el nombre mío. Hay una identidad en el anillo. Entonces, el padre no solamente lo restaura, sino que le está dando la identidad de hijo. Este muchacho que antes estaba apacentando cerdos, que antes estaba en la miseria, que antes dormía con los chanchos, hoy tiene un corazón nuevo y hoy es mi hijo, porque se arrepintió y volvió hacia mí. Y también le da un calzado nuevo. Y el calzado tiene que ver con las huellas que dejamos en este mundo, ¿no? Este calzado ya no es el calzado de la vieja vida, sino es un calzado que va a mostrar una huella que va a dejar al caminar en esta nueva vida de este joven. Cada uno de nosotros tenemos un calzado nuevo que Dios nos da y es la huella que vamos dejando en esta vida, ¿sí? Si podemos calzarnos con
con cosas que vayan dejando espiritualmente una huella en nuestros hijos, en nuestra vida, en aquellas personas a las cuales alcanzamos o podemos compartir tiempo, es porque Dios nos lo da, ¿no? Entonces, estas tres cosas recibe, ¿no? Y vemos en el versículo 23 que aparte de eso dice el Padre: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, ¿sí? El arrepentimiento trae comunión con el Padre, el arrepentimiento trae esto de volver a estar cerca, de volver a ver gozo, ¿no? Y en esa casa hubo fiesta, hubo alegría, hubo música, hubo danza. Hubieron un montón de cosas en la casa del Padre, muchas cosas, mucho regocijo, mucha fiesta, porque el hijo que estaba perdido ha vuelto a los pies del papá. El hijo que andaba en el mundo ha vuelto a la casa del Padre. Qué bueno es poder comprender y entender que si estuviste dando vueltas por el mundo, aunque vengas con olor a cerdo, con olor a mundo, con tus ropas gastadas y los bolsillos vacíos, el Padre está dispuesto a recibirte, el Padre está dispuesto a restaurarte, el Padre está dispuesto a darte una identidad de hijo, y el Padre está dispuesto a hacer que tu vida deje huellas que tienen que ver con la identidad de Dios en este mundo, ¿sí? Su hermano mayor no podía entender este accionar, ¿no? Se enojó mucho, dice la palabra que su hermano se enojó, estaba realmente entristecido, no quería entrar, no quería ir. Sin embargo, el padre en el anteúltimo versículo, el versículo 31 del que hemos leído, dice: Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas las cosas que le pertenecían a ese hijo siguen perteneciéndole. Aunque nunca se haya ido de la casa del Padre y siempre estuvo en la casa del Padre, no puede enojarse ese hijo porque el Padre traiga a un hijo arrepentido. Por más que llegue con mal olor, por más que llegue con olor a mundo, el Padre siempre lo va a recibir, y el hijo que siempre estuvo en la casa de su Padre debe mostrar gozo y alegría y no enojarse. Esta parábola muestra que el Padre es Dios, el Hijo somos todos aquellos que hemos estado en el mundo y que Dios nos ha traído de vuelta. Quizás los jornaleros muestran a los ángeles, ¿no?, que sirven de día y de noche a Dios el Padre, ¿no?, y que están para ministrarnos y para darnos lo que el Padre así decida. Y aquellos que nunca han estado en el mundo muestran un poco la identidad de este hermano mayor que nunca se había ido, ¿no? Es un desafío también para toda la iglesia saber que si alguien viene como el hijo pródigo llegó a la casa del Padre, el Padre lo va a recibir. Y volviendo a los primeros versículos que leíamos de este capítulo de Lucas, capítulo 15, en este Evangelio de Lucas, muchos se asombraban, ¿no?, de cómo Jesús podía comer y podía estar y podía recibir a los pecadores. Sin embargo, Dios tiene interés por cada uno de nosotros. Dios tiene interés por vos, lo tuvo por mí, lo sigue teniendo. Dios tiene interés por todos. Hay una misión que está clara que tiene que cumplir toda la iglesia. Una misión de la cual no nos podemos apartar. Y esta misión es dar a conocer a todos los hijos pródigos que andan en el mundo, que andan por ahí, a todos aquellos que quizás estuvieron alguna vez en la casa del Padre y se han ido, a todos aquellos que andan apacentando cerdos, ¿no?, que viven una vida espiritual vacía, que viven una vida espiritual de miseria. La misión de la iglesia es poder mostrar el Evangelio, dar a conocer el Evangelio y que Dios haga la obra.
mis queridos hermanos, como iglesia tenemos tarea, tenemos una misión, poder gozarnos en todo lo que Dios nos da, no malgastar ni irnos por el mundo, porque sabemos que el resultado, como muestra esta parábola, es un resultado realmente miserable. Y bueno, poder entender que el Padre tiene un gran amor y gran misericordia por absolutamente todos aquellos que se arrepienten. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos tarea como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios. Bueno, espero que hayan pasado un lindo domingo, los padres y todas las familias también. Y bueno, que Dios les bendiga.